Hola, soy Ana María Caro y hoy voy a contarles un cuento un poco peculiar, un cuento histórico que escribí hace unos años cuando me hicieron un encargo un poco peculiar. Y una de las peculiaridades que tiene este cuento es que tiene una fecha concreta de fin. Este cuento terminó el 14 de noviembre de 1817, tal cual, ese día. Pero había empezado 22 años antes, cuando había nacido una niña hermosa, a la que le habían puesto por nombre Policarpa Salabarrieta. ¿Se puede tener un nombre de cuento mejor? Policarpa Salabarrieta. Uno pensaría que con ese nombre tendría una vida de cuento, pero no. La Pola, como la conocemos todos en Colombia, había nacido en un pequeño pueblo metido en la mitad de los majestuosísimos Andes que se llama Guaduas. Ahí que vivía con sus padres y sus hermanos, hasta un día que hubo una epidemia de viruela negra. Claro, es que no somos los primeros que nos inventamos las epidemias, por supuesto. Vino una epidemia de viruela negra y en ella murieron su mamá, su papá y varios de sus hermanos y hermanas. De manera que la Pola, que era la penúltima por abajo, o sea, casi la más chiquita, se había quedado a vivir con una de sus hermanas mayores que había sobrevivido, allí en Guaduas, que para quienes no la conozcan, Guaduas es un pueblo de tierra templada, que quiere decir, haga usted de cuenta, primavera perpetua, en la que crecen las plantas sin siquiera pedirles el favor. Y allí vivía la Pola con su hermana. Pero claro, en estas circunstancias en que se había quedado huérfana y era la chiquitina que andaba por ahí, tuvo que aprender desde chiquita a valerse por sí misma y a no depender mucho de una mamá que no estaba por ahí. Y entonces, lista como era, había aprendido a moverse por el mundillo de Guaduas como un ratoncillo sin que la gente se diera cuenta de que andaba por ahí. Y también en esas andanzas había aprendido 4 cosas que fueron luego muy importantes para su vida. Aprendió a coser y a bordar, a leer y a escribir. Y todo eso marcaría su vida. La Pola fue creciendo y le encantaba asomarse a la ventana de su casa, porque la ventana de su casa tenía la vista hacia la calle principal de Guaduas, por donde pasaba la vida de un lado para otro. Era un cruce de caminos y por lo tanto allí se cruzaban caballeros y caballos, agricultores y campesinos, vendedores de toda clase de cosas e incluso hasta la historia del país se cruzaba por allí. Y eso a ella le encantaba. Así que cuando ya iba siendo más grandecita, ella se asomaba a su ventana y veía pasar. Y vio pasar muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que vio pasar fue a los señores virreyes que venían de Santa Fe de Bogotá, lo que después sería Bogotá, que venían bajando la cordillera desde Santa Fe para pasar por frente de la casa de la Pola y salir al mar, al río Grande de la Magdalena, perdón, antes de llegar al mar hay que llegar al río Grande de la Magdalena, por donde cogerían camino hacia el Caribe y de ahí a España. ¿Y saben por qué venían bajando los virreyes? Pues porque los criollos que vivían en Santa Fe y a quienes los virreyes gobernaban se habían dado cuenta de que ese gobierno no era justo y les habían dado una patada en el trasero, así tal cual, y les habían dicho: ustedes no gobiernan bien, váyanse otra vez para su casa. Y los virreyes, pues hubo un momento en que ya no tuvieron más opción de quedarse allí y cogieron camino, bajaron los Andes, pasaron por frente y toda la historia y volvieron a su casa en Madrid. Un tiempo después, la Pola vio pasar a otro personaje muy interesante, esta vez en sentido contrario, subía a los Andes. Era un señor que se llamaba Simón Bolívar y que formaba parte de toda esta historia de ese momento. Bolívar subía reclutando gente, reclutando muchachos y reclutando personas que quisieran pelear con la independencia. Un poco más tarde, también vio pasar a otra persona, a un tipo malo, malísimo. Un tipo que venía también subiendo la cordillera porque lo había mandado el jefe. ¿Se acuerdan los virreyes que habían ido? Le habían dicho a su jefe que los habían echado y había habido un cambio de reyes en España y ahora gobernaba un tal Fernando de apellido Séptimo. ¡Uy, madre! Este señor era malo y decidió que él no le iban a quitar tierras así porque unos criollitos decidieran que ya no, nada. Él quería seguir gobernando, por supuesto. Así que le pidió al más malo de todos, de los que tenía por allí, que se llamaba Pablo Morillo. Y le dijo: a ver, don Pablo, usted se va a ir para las colonias
colonias y me las va a reconquistar porque yo las quiero. Así que que era malo, malísimo, malísimo, cogió camino de España para acá, subió por el Río Grande de la Magdalena, subió los Andes, pasó por frente a la casa de la Pola y siguió hacia Santa Fe. Todo eso vio la Pola pasar y todo eso entendió qué significaba. Sabía muy bien quiénes eran unos y otros, era muy lista. Y también vio otras dos personas. ¡Ay! Vio a un par de hermanos guapísimos, revolucionarios, inteligentes, interesantes. Y uno de ellos, con nombre de cuento como ella, se llamaba Alejo Sabaraín. Y si tú te llamas Policarpa Salabarrieta y te encuentras con un guaperas que se llama Alejo Sabaraín, pues no quedan muchas alternativas, ¿verdad? Pues allí surgió el amor. Y la Pola y Alejo y la Pola se carteaban y se enseñaban y aprendían el uno del otro cómo hacer la revolución, cómo conseguir la independencia. Y ella se ingeniaba la manera de llevar noticias de un sitio para otro y de traer personas de un sitio para otro y de traer escondrijos y de moverse como los ratoncillos. Hasta que un día ya empezaban a sospechar de ella. Y el Pablo Morillo, malo, malísimo, una de las cosas que dijo fue: esta niñita no nos cae bien. Bueno, no sé si diría él directamente eso, pero puso a sus esbirros a que la persiguieran. Y también había puesto antes a sus esbirros a que persiguieran, por supuesto, a Alejo Sabaraí. Alejo había huido antes, se había subido a Santa Fe. Y ya cuando la Pola vio que su vida corría peligro, pues buscó papeles falsos, que eso tampoco es nada que nos hayamos inventado ahora, buscó papeles falsos, se subió a Santa Fe y consiguió colocarse como costurera en una de las casas de las grandes señoronas de la capital. Yo no sé si ustedes se han fijado, lo cuentan los libros, que parece como si las costureras no tuvieran oídos. Pasa en los cuartos de costura que las grandes señoronas hablan de sus cosas y de las cosas de sus grandes maridos como si la costurera no tuviera oídos y no pudiera pensar. Y eso a ella le vino muy bien, porque ella iba a coser y a bordar a esas casas y luego llevaba las noticias y los trapicheos y los chismes, chisme va, chisme viene, noticia va, noticia viene, y se las llevaba a las otras mujeres revolucionarias como ella, que se habían ido quedando solas y que querían contribuir con la independencia. Así que se inventaban sistemas muy curiosos para traficar información. En uno de ellos, por ejemplo, ponían pequeños recados en el dobladillo de la ropa blanca. La sacaban a tender. Y cuando la destinataria de aquel recado pasaba y se enteraba de lo que pasaba, porque lo leía, que para eso había aprendido a leer y escribir, la ropa era recogida y el mensaje era transmitido. Y así, entre todas, ayudaron a la independencia. Y iban mensajes, iban armas, venían armas, iban gentes y venían gentes. Hasta que un día, esto era la guerra, Alejo tuvo que huir de Santa Fe, porque lo venían persiguiendo. Así que Alejo huyó de Santa Fe, se subió a las montañas, llevando en su bolsillo un pequeño papel con una lista de nombres escritos de puño y letra de la Pola. Lo persiguieron, lo capturaron. Capturado Alejo, capturado el papel, pillada la Pola. Y los llevaron a los dos, a la Pola y Alejo, a encarcelarlos en lo que ahora es la Universidad del Rosario, que era el claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y allí estuvieron 3 días, en un juicio sumarísimo. Como suele hacerse en las guerras, los declararon culpables de traición. Y al tercer día los sacaron de aquel claustro, los obligaron a ir andando hasta la plaza del centro de Santa Fe, porque iban a ser ejecutados. Ordenaron a la Pola que se pusiera de espaldas y de rodillas ante el pueblo. Pero la Pola se negó porque decía que ella no había cometido ninguna traición, que no iba a morir como una traidora. Y a cambio exigió decir sus últimas palabras ante el pueblo que se conglomeraba en la plaza. Muy serio, de pie y muy erguida, dijo: pueblo indolente,
cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde. Mirad que aunque mujer y joven, tengo valor para vivir esta vida y esta muerte y 1000 muertes más. Viva la libertad. En ese momento la fusilaron.